principales variables de las principales noticias que tenemos en estos momentos sobre la mesa, y lo hacemos con Javier Porras. Es profesor de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Javier, muy buenas. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bueno, Javier, muchos mensajes los que hemos recibido hoy. Si empezamos centrando la mirada en el conflicto bélico, en las tensiones entre Ucrania y Rusia, hoy el Kremlin ha hablado especialmente de los sabotajes en los gasoductos Nord Stream. Es algo que nos llamaba la atención porque tenemos que recordar que el mes pasado las autoridades suecas confirmaron que esas explosiones en los dos gasoductos, en el Nord Stream 1 y 2, eran fruto de un sabotaje. Era una confirmación que el Kremlin en ese momento aplaudía. Sin embargo, hoy su portavoz, Dmitry Peskov, ha dicho, bueno, no tenemos nuevos detalles sobre cómo están avanzando esas investigaciones. Nosotros seguimos manteniendo que consideramos que es un sabotaje por parte de Occidente. Y ha dicho dos cosas que nos han llamado la atención. Por un lado, que no se ha tomado ninguna decisión sobre la reparación de estos gasoductos. Entendemos que están a la espera de conocer más detalles. Y por otro lado, que tampoco han tomado ninguna decisión sobre comenzar a suministrar gas en la parte intacta del gasoducto Nord Stream 2, que recordemos es el que suministra gas ruso hacia Alemania. ¿Cómo estás viendo esta situación? Pues con mucha preocupación, porque con independencia de esclarecer los hechos y establecer posibles culpables, lo que tiene que preocuparnos a nosotros, a la Unión Europea, son las consecuencias de que no estén funcionando los gasoductos. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, es decir, la Unión Europea sigue teniendo una dependencia del gas ruso, bueno, de una dependencia energética general. Y bueno, pues no es ningún secreto que uno de nuestros principales proveedores energéticos y concretamente de gas es Rusia. Dicho esto, claro, el hecho de que no haya ninguna intención de que sean reparados estos gasoductos, bueno, pues lo que se prevé desde luego a corto plazo es una escasez y una falta en el suministro que va a ser necesario para afrontar el invierno en parte de la Unión Europea y en muchos de sus Estados miembros, que veremos a ver cómo la Unión Europea puede suplir esta carencia de gas. Se están trabajando en Bruselas para buscar alternativas, desde luego, pero todo parece apuntar a que esas soluciones, desde luego, no van a llegar a tiempo para paliar las posibles consecuencias de esta escasez de abastecimiento del gas ruso. Dicho esto, a partir de aquí todo son conjeturas e hipótesis. Personalmente, me parecería una torpeza, desde luego, que fuese un autosabotaje de estados de la Unión Europea, porque no tendría ningún sentido ir en contra de nuestro propio beneficio y desde nuestra propia necesidad. Y es que esos gasoductos funcionen, desde luego. Y luego, lo he comentado también en más de una ocasión, yo entiendo que aquí hay posturas que no lo entienden o no lo defienden, pero luego también a Rusia no le interesa que esos gasoductos no estén funcionando. A Rusia también le interesa ingresar dinero como consecuencia de la venta y de la comercialización del gas. Por lo tanto, es una situación que con una cierta objetividad, sinceramente, califico de absurda el hecho de que ninguna de las dos partes estemos haciendo todo lo posible para que esos gasoductos estén en funcionamiento. Por otro lado, tenemos que hablar también de cuáles han sido los movimientos de distintos países o distintas posturas respecto a declarar a Rusia Estado terrorista. Ya veíamos un movimiento por parte de Europa y hoy ha sido Polonia quien ha avanzado también en esos términos, ya como país individual, no como conjunto europeo. Y de hecho, también Dmitry Peskov, hoy que ha hablado, ha tachado a la Cámara Baja del Parlamento polaco como, ha calificado esa decisión como una histeria antirrusa. Y claro, nosotros nos preguntamos, en medio de estas categorías en las que se está situando ahora mismo a Rusia, la actuación de Putin a través de su operación militar especial, ¿pueden suponer de alguna forma una escalada en las tensiones, una escalada en el conflicto, o simplemente es una postura que están manteniendo los distintos países occidentales para mostrar su apoyo a Ucrania sin esperanzas de que vaya más el conflicto? Aquí tenemos que distinguir, y voy a ser muy claro, de las decisiones de carácter político de las cuestiones jurídicas. Políticamente hay que ser muy responsable con las declaraciones que se hacen.
Evidentemente, cualquier Estado, cualquier gobierno es muy legítimo que pueda considerar, bueno, pues que se puede recabar indicios para, bueno, pues elevar a la Corte Penal Internacional, que en este caso es la autoridad internacional competente para conocer de crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, dicho esto, recordemos dos cuestiones fundamentales. Primero, que en 2016 Rusia manifestó que no iba a ratificar o no iba a formar parte, ¿no?, del Estatuto de Roma y por lo tanto no reconoce a la Corte Penal Internacional, lo cual pues tristemente no jugaba muy bien a favor de la imagen de Rusia, desde luego porque, bueno, por rechazar una herramienta como es la Corte Penal Internacional para garantizar la transparencia en el caso de que pueda ocurrir cualquier tipo de conflicto, pues desde luego yo creo que no da ninguna seguridad a nivel internacional al país que rechaza, ¿no?, esa posibilidad, como fue el caso de Rusia. Dicho esto, a su vez, y esto ya afectaría a Polonia, digo que no hay responsabilidad política en las declaraciones porque la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, no vamos a entrar en detalles, pero recoge una serie de derechos y obligaciones y además también una serie de garantías durante el proceso. Es decir, en este sentido, bueno, si realmente el gobierno polaco, una institución, considera que puede haber indicios, en este caso de genocidio, lo que tiene que hacer es asumir y llevarlo delante de la Corte Penal Internacional, pero cumpliendo con las reglas del propio Estatuto de Roma, es decir, recabando la información pertinente para poder informar al fiscal, que éste pueda iniciar una investigación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una vez más insisto, ¿es legítimo que Polonia pueda elevar ante la Corte Penal Internacional sus sospechas de que puede existir genocidio? Sí. Ahora, estas declaraciones no se pueden hacer a la ligera, pero me da igual que hablemos de Rusia que hablemos de cualquier otro Estado, ¿vale? Es decir, es una herramienta muy sensible, es una herramienta necesaria la Corte Penal Internacional. Esto nos puede llevar a muchos monográficos, evidentemente hay muchas discusiones, pero no se puede hacer un uso político, sino que tenemos que hacer un uso jurídico, que es para lo que existe la Corte Penal Internacional, ¿vale? Y esto también lo diga Polonia, lo digo cualquier otro Estado o cualquier otro colectivo, ¿no? Por lo tanto, yo aquí creo que desde luego este tipo de declaraciones a la ligera, más allá de que puedan tener una cierta veracidad y que, por lo tanto, bueno, pues exista esa posibilidad, pero tiene que ejecutarse con muchísima responsabilidad, desde luego. Bueno, responsabilidad es el calificativo con el que nos quedamos a este respecto. Javier, apartando el foco de Ucrania y Rusia, sí quería preguntarte por Estados Unidos y China, porque recientemente estamos viendo cambios notorios o significativos en la política exterior que está llevando a cabo la administración de Joe Biden respecto al gigante asiático. Dejando a un lado la política respecto a los chips semiconductores, porque ya estamos viendo en estas últimas semanas cómo Biden está insistiendo en esa cruzada bilateral contra China, pero lo está queriendo llevar a un terreno multilateral y lo estamos viendo ahora también con el apoyo que van a proporcionar Japón y Países Bajos al respecto para evitar que China tenga acceso a chips avanzados. Lo que hemos conocido hoy es una noticia bastante distinta, es que Estados Unidos podría eliminar muy pronto algunas entidades chinas de su lista de red flags, banderas rojas, traducido. Así lo ha confirmado un funcionario estadounidense. Es una información en exclusiva que lleva la agencia Reuters. ¿Qué podría significar esto y por qué Estados Unidos tendría interés en dar este paso? Bueno, yo lo primero que diría aquí es cautela. Es decir, no dejan de ser rumores. Bueno, en este caso es verdad que viene de la agencia Reuters, pero yo aquí les diría, hasta que no lo vea publicado y confirmado por parte del gobierno norteamericano, de las autoridades norteamericanas, no sé hasta qué punto esto puede ser utilizado como un globo sonda para medir la sensibilidad tanto de la población por un lado como de las empresas tecnológicas por otro y por supuesto del propio gobierno chino y por lo tanto, insisto, cautela, no deja de ser más que, bueno, de alguna manera una supuesta filtración. Dicho esto, a ver, como sabemos, el argumento del gobierno norteamericano, desde luego para incluir empresas tecnológicas chinas en esta lista negra es una cuestión de seguridad nacional y que por lo tanto no puedan acceder a su tecnología si no es con un permiso especial comercial, ¿no?
Y esto hay que entender, por un lado, bueno, sean los Estados Unidos o sea cualquier otro Estado, pues también la legitimidad de esta decisión y, desde luego, también, bueno, pues la sensibilidad de protegerse, de proteger la seguridad nacional mediante el acceso a su tecnología. También entiendo luego que esto pueda, de alguna manera, molestar a las empresas chinas y al gobierno chino, porque, claro, lo que le están diciendo es, mire, usted ahora mismo no puede adquirir esta tecnología, por lo tanto, consecuencia lógica, usted va a tener que invertir para desarrollar su propia tecnología, lo cual es tiempo. Y, por lo tanto, bueno, pues desde el punto de vista político, la estrategia de desarrollo a corto, medio y largo plazo es muy distinta, ¿no? Aquí es donde empieza la diplomacia y donde empieza, desde luego, la política. Tienen que sentarse las partes. Cuando digo las partes, hago referencia a las empresas, en este caso afectadas, de nacionalidad china o titularidad china, con las autoridades norteamericanas y, desde luego, bueno, pues dejar muy claro de cuál va a ser el uso de esa tecnología y ver si el Estado, en este caso Estados Unidos, bueno, pues no le causa ningún inconveniente ni a corto ni a medio plazo, pues el hecho de que pueda comprar, ¿no?, en un mercado libre su tecnología. Pero, insisto, es un tema altamente sensible, no es un tema para nada nuevo, evidentemente, y lo que sí no cabe ninguna duda es que el hecho de que ciertas empresas, un número determinado de empresas, pueda salir de esa lista, aliviaría tensiones a nivel diplomático. Eso no cabe ninguna duda. Pues Javier, nos quedamos con esa reflexión importante. Nos decías, aunque estas informaciones nos vienen de la agencia Reuters, hay que tener cautela hasta que no lo veamos confirmado por parte de la administración Biden. Vayamos con ojo, no sea cosa que sea una información que se esté utilizando como globo sonda. Muchísimas gracias, Javier Porras, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y que vaya muy bien la tarde. Nosotros, mientras, aprovechamos para hacer una breve pausa y volvemos